Claro que sí. Solo con beber una botella de té negro proporcionada por la empresa, este hombre trabajó frenéticamente como si estuviera bajo efectos de estimulantes. De hecho, trabajó horas extras como un loco, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Aún más ridículo fue que no solo no sentía fatiga, sino que sentía que podría continuar trabajando hasta el día siguiente. Sin embargo, en ese momento se arremangó, solo para descubrir que su brazo estaba cubierto de extraños bultos. En la Torre Trump en Nueva York, una mujer que trabajaba horas extras se arremangó cuidadosamente, revelando que su brazo estaba cubierto de bultos de varios tamaños, como si hubiera contraído algún tipo de enfermedad infecciosa. Su nombre era Rachel, y era la planificadora de marketing de la empresa. Al mirar los bultos en su brazo, reveló una expresión de pánico. Justo entonces, el teléfono en el escritorio sonó de repente. Era una llamada de su madre, Tammy. Rachel le dijo a su madre que aún estaba trabajando horas extras en la empresa, y que tenía una reunión muy importante esa noche. Al enterarse de que su hija todavía estaba trabajando horas extras, su madre sintió que la empresa se estaba pasando de la raya, cuestionando por qué hacían trabajar a los empleados tan tarde en la noche. Pero antes de que Tammy pudiera terminar de hablar, Rachel comenzó a toser. En ese momento, la supervisora de la empresa, Kelsey, se acercó y Rachel rápidamente colgó el teléfono. A petición de Kelsey, Rachel llegó a la sala de conferencias donde los altos ejecutivos de la empresa ya habían estado esperando durante mucho tiempo. Esta reunión era para discutir si Rachel podría ser promovida. Sin embargo, antes de que Kelsey pudiera hablar, Rachel de repente sugirió que quería renunciar. Al escuchar sus palabras, las tres personas presentes quedaron algo aturdidas, pero antes de que Rachel pudiera dar su razón, comenzó a toser frenéticamente. Sin embargo, al mirar a Rachel en el suelo, los ejecutivos de la empresa permanecieron inexpresivos, como si se hubieran acostumbrado a esto desde hace mucho tiempo. La escena cambia a un bar donde un hombre está cantando en el escenario. A medida que su melodiosa voz de canto se elevaba, los invitados en el bar fueron atraídos por su sonido. Su nombre era Luke, un cantante que amaba la música clásica. Aunque su canto era muy bueno, en esta era de ritmo acelerado, no había muchas personas que todavía disfrutaran de este tipo de música. Al ver los aplausos escasos, Luke no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Debido a que había pocos clientes, su ingreso hoy fue un lamentable $300. Sin embargo, mientras Luke estaba charlando con un cliente, accidentalmente se topó con su buen amigo Andy. Andy solía ser bajista en una banda y también era un amante de la música, pero debido a la presión de la vida, tuvo que renunciar a su sueño y conseguir un trabajo. Al ver que Luke todavía estaba cantando en el bar, Andy sacó una tarjeta de presentación y le dijo a Luke que la empresa para la que trabajaba estaba contratando, y que el contenido del trabajo consistía en promocionar un tipo de bebida de té negro, sin requerir experiencia ni excelentes credenciales académicas. Al escuchar la introducción de Andy, Luke se sintió algo tentado, pero pensando en su guitarra, estaba un poco reacio a desprenderse de ella. Justo cuando estaba luchando con si intentarlo o no, su novia Elise lo encontró. Resultó que desde la graduación, Luke había estado cantando en bares, y aunque su ingreso mensual era superior a $3,000, todavía no podía cubrir los gastos del hogar. Elise quería que Luke lo intentara. Después de todo, pronto se casarían y el dinero se necesitaba en todas partes. Las palabras de su novia hicieron que Luke se sintiera incómodo, se sintió insultado, y tuvieron una disputa por esto. Para probarse a sí mismo, sacó esa tarjeta de presentación, y decidió ir a echar un vistazo mañana. A primera hora de la mañana siguiente, Luke llegó a Symbio Corporation, que Andy había mencionado. Justo al llegar al vestíbulo, vio un frasco de líquido amarillo. Al lado del tarro de vidrio había una breve introducción que describía, más o menos, el origen de la empresa. Resultó que esta empresa producía principalmente un té negro fermentado llamado kombucha, y la empresa tenía más de 100 años de historia. Guiado por Kelsey, Luke llegó a la sala de conferencias de la empresa. Al principio, Luke estaba un poco tímido. Después de todo, no tenía experiencia laboral, pero para su sorpresa, a Kelsey no le importaban para nada los títulos o la experiencia. Solo hizo algunas preguntas sencillas y luego sacó el contrato laboral. Luke revisó cuidadosamente y descubrió que el salario por hora no era los $100 que Andy había mencionado, sino $107. Lo que sorprendió aún más a Luke fue que este era solo el salario para el periodo de prueba. Si se convertía en un empleado regular, el salario por hora alcanzaría $150. Además del salario base, la empresa también tenía un sistema de recompensas donde por cada pedido completado podía llevarse un 1% de comisión, cobrando al instante sin deudas. Al observar una remuneración tan alta, Luke estaba un poco preocupado, preguntándose qué pasaría si no pudiera manejar el trabajo. Sin embargo, Kelsey le dijo que no se preocupara, que su tarea era muy simple, solo mantener a los clientes del anterior empleado, presentar los pedidos cuando los clientes los hagan y ayudar a planear actividades cuando los clientes necesiten eventos. Al mirar a la confiada Kelsey, Luke se sintió un poco aturdido, preguntándose qué era exactamente la bebida de la empresa y por qué era tan popular.
Aunque sentía que las tareas laborales eran un poco ridículas, frente a un salario tan alto, Luke aún no pudo rechazar, así que firmó de inmediato el contrato de empleo, decidiendo trabajar un tiempo para ver. Después de completar los trámites de incorporación, Kelsey llevó a Luke a su estación de trabajo, pero tan pronto como llegó allí, vio una foto conmemorativa en el escritorio, junto con varios ramos de flores. Kelsey tiró rápidamente estas cosas a la papelera, explicando que el empleado anterior había fallecido desafortunadamente debido a una enfermedad repentina, y estas eran cosas que todos solían usar para recordarla. A Luke no le prestó mucha atención. Sin embargo, justo cuando Kelsey estaba presentando a Luke a sus nuevos colegas, una anciana irrumpió repentinamente en el pasillo. De Andy, Luke se enteró de que esta anciana era Tammy, la madre de la colega que había muerto de una enfermedad repentina anteriormente. Aunque fue una enfermedad repentina, dado que Rachel murió en la empresa, esta aún le pagó a Tammy millones en compensación, de acuerdo con los procedimientos estándar. Pero debido a que perdió a su hija, Tammy no podía aceptarlo, así que venía a la empresa a causar problemas. Al escuchar la explicación de Andy, Luke pensó que Tammy simplemente no podía aceptar la realidad, así que tampoco le prestó atención. Después de familiarizarse brevemente con el proceso de negocio, Luke regresó primero a su apartamento y le contó a su novia sobre su nuevo trabajo, esperando que ella le perdonara. Sin embargo, Elise sintió que necesitaba pensarlo detenidamente. Para probarse a sí mismo, Luke decidió trabajar arduamente y asegurarse de obtener resultados. A primera hora de la mañana siguiente, Luke llegó a la empresa lleno de confianza. Abajo incluso se encontró con un cantante callejero. Al mirar a la chica apasionada, Luke sacó generosamente $10. Sin embargo, poco después de que Luke subió, la chica que cantaba en la puerta fue echada por seguridad. Al ver a Luke bebiendo café, Kelsey quiso que probara el kombucha de la empresa, pero a Luke no le gustaba el té. Al ver que Kelsey de repente se enojaba, Luke sintió que era un poco extraño. Justo entonces, Andy se acercó y le dijo a Luke que era mejor que probara la bebida kombucha de la empresa. De lo contrario, no podría describirla adecuadamente al hablar con los clientes. Luke también sintió que tenía sentido, pero solo había tomado un sorbo de su café y quería esperar hasta terminar. Sin embargo, antes de que Luke pudiera terminar de hablar, miró hacia arriba y vio a sus colegas mirándolo extrañamente, pero cuando miró de nuevo vio que todos estaban ocupados con su propio trabajo, así que asumió que debe haber estado equivocado y no pensó mucho en ello. Bajo la persuasión de Andy, tuvo que tomar una botella de bebida kombucha del refrigerador. Sin embargo, antes de que estuviera listo para beber, Kelsey comenzó a apresurarlo impacientemente. Al mirar a la extraña Kelsey, Luke no pudo rechazar, así que tuvo que abrir la tapa y probar un sorbo. El sabor del kombucha era un poco extraño, con una sensación viscosa. Al ver a Luke beber la bebida, Kelsey se alejó satisfecha. De vuelta en su estación de trabajo, Luke encendió su computadora. Un cliente necesitaba planificación de eventos y requería que produjera una propuesta. Por coincidencia, esta era la especialidad de Luke, así que abrió PowerPoint y comenzó a trabajar. Durante el proceso laboral, Luke tomó unos sorbos más de la bebida kombucha, pero para su sorpresa, la extraña textura de antes había desaparecido por completo, reemplazada por un dulce retrogusto. Cuanto más bebía, mejor sabía, y sin darse cuenta, terminó toda la botella. Sin embargo, cuando volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que ya era de noche, y sus colegas se habían ido. Luke miró hacia atrás y se dio cuenta de que ya eran las 8 de la noche. Pensó que simplemente había estado demasiado concentrado en el trabajo, y no le importó. Envió la propuesta a Kelsey y se dio vuelta para salir de la empresa. Al caminar por el vestíbulo, miró específicamente el tarro de vidrio en la entrada, lamentándose de que no es de extrañar que a tantas personas les gustara el té. El agua de té era sorprendentemente deliciosa. Sin embargo, Luke, que se dio la vuelta para irse, no se dio cuenta de que algunas cosas pequeñas estaban reproduciéndose dentro del tarro de vidrio. A primera hora de la mañana siguiente, Luke llegó a la empresa como de costumbre. Justo al llegar a la puerta, vio a Kelsey y otros esperándolo. Resulta que el cliente estaba muy satisfecho con su propuesta de ayer y ordenó directamente bienes por valor de $500,000. Según el acuerdo al momento de su contratación, Luke podía llevarse hoy una comisión de $5,000. Al mirar el cheque que Kelsey le entregó, Luke se sorprendió y de inmediato le envió un mensaje de texto a su novia. Al enterarse de que Luke ganó $5,000 en su primer día de trabajo, Elise también se puso muy contenta. Para celebrar, fueron a un restaurante a comer carne. Al ver que Luke realmente había cambiado, Elise decidió celebrar la ceremonia de compromiso el próximo mes. Al escuchar la decisión de su novia, Luke también se sintió muy feliz. A primera hora de la mañana siguiente, Luke llegó a la empresa como de costumbre y Andy le entregó una botella de kombucha. Al mirar la bebida en su mano, Luke recordó la escena de hace unos días. En ese momento solo bebió una botella y no se sintió cansado en todo el día. Sospechaba que la bebida contenía estimulantes. Sin embargo, Andy le dijo que se debía a los polifenoles del té y que la bebida kombucha de la empresa no solo refrescaba la mente, sino que también mejoraba la digestión. Al mirar al extraño Andy, Luke sintió que algo andaba mal. Esta vez no lo bebió, sino que lo derramó en secreto por el desagüe.
Justo como Luke especuló, efectivamente había un problema con la bebida kombucha de la empresa. Durante el resto del día no pudo concentrarse y se sintió confuso. Pero esta no era la parte más extraña. Después del trabajo, Luke se tumbó en la cama dándose vueltas, sintiéndose terrible por todas partes. A primera hora de la mañana siguiente, un desanimado Luke llegó a la empresa. Tan pronto como entró, no pudo esperar para ir al refrigerador y sacar una botella de kombucha. No fue hasta que terminó toda la botella que sintió que el malestar disminuía. Sin embargo, Luke, que estaba bebiendo libremente, no sabía que una vez que tomara un sorbo de esta bebida kombucha, nunca podría dejar de consumirla. Mientras tanto, en una cafetería en la planta baja, también encontró a Elise. Resulta que después de la cita con Luke ese día, Elise siempre sintió que algo estaba mal con la empresa para la que Luke trabajaba. Así que buscó información sobre esta bebida kombucha en línea. En una publicación del foro, Elise vio accidentalmente el comentario de Tammy. Tammy dijo que Symbio Corporation era un lugar terrible que explotaba a los empleados diariamente y que su hija murió de muerte súbita debido al trabajo de alta intensidad. Elise se reunió con Tammy para preguntar sobre la situación. Tammy le contó a Elise sobre cómo Rachel se convirtió en una adicta al trabajo después de unirse a la empresa. Aunque Rachel podía ganar decenas de miles de dólares al mes, tenía trabajo interminable todos los días, a menudo trabajando horas extras hasta las 8 de la noche. Menos de 3 meses después de unirse a la empresa, Rachel se convirtió en una persona diferente. Además de trabajar horas locas, Tammy descubrió otra situación. Rachel a menudo le recomendaba la bebida kombucha de la empresa, diciendo que era buena para la salud, pero Tammy no le gustaba el té y rechazó la recomendación de su hija. Inesperadamente, Rachel de repente se enojó y se mudó de la casa. Cuando Tammy recibió una llamada nuevamente, se enteró de que su hija había tenido un accidente en la empresa. Siempre sospechó que su hija debía haber encontrado un jefe malvado. También había llamado a la policía, pero la empresa ya había pagado una gran cantidad de compensación según las regulaciones, por lo que la policía no podía abrir un caso. Al escuchar la explicación de Tammy, Elise pensó que la otra parte simplemente no podía aceptar la muerte de su hija. Pero justo cuando estaba a punto de irse, Tammy le recordó a Elise que no dejara que Luke bebiera la kombucha de la empresa. Aunque sintió que la advertencia de Tammy era un poco ridícula, Elise también sintió que algo era extraño. Le envió un mensaje de texto a Luke queriendo reunirse con él en un bar, pero en ese momento Luke estaba trabajando horas extras en la empresa y no miró su teléfono en absoluto. En las semanas siguientes, Luke se convirtió completamente en un adicto al trabajo, pasando todos los días apresurándose a presentar propuestas o asistiendo a reuniones. Al notar que algo estaba mal con Luke, Elise recordó la advertencia de Tammy. Encontró a Luke y le contó sobre la experiencia de Rachel. Sin embargo, en este momento, Luke estaba completamente obsesionado y no podía escuchar la advertencia de Elise en absoluto. Incluso intentó ofrecerle a Elise la bebida kombucha de la empresa. Al ver a Elise rechazar, Luke salió del bar enojado. Sin la perturbación de Elise, Luke se dedicó por completo a su trabajo y en los meses siguientes firmó varios pedidos más grandes. El crecimiento de Luke hizo muy feliz a Kelsey y decidió promover a Luke, convirtiéndolo en el líder de un nuevo equipo. Para celebrar la promoción de Luke, Kelsey lo invitó a una gran comida. Mientras esperaba en el restaurante, Elise llamó, pero Luke ya no tuvo su entusiasmo anterior. Fríamente rechazó a Elise, diciéndole que estaba en una reunión. Antes de que Elise pudiera hablar, Luke colgó el teléfono. Después de cenar con Kelsey, Luke incluso fue a casa de Kelsey para discutir sobre el trabajo con ella. El feliz Luke estaba inmerso en su ascenso profesional, incapaz de liberarse. Sin embargo, justo cuando pensaba que podía alcanzar la cúspide de la vida, ocurrió un accidente. Esa mañana Luke sintió de repente comezón en su brazo. Se arremangó solo para ver que su brazo estaba cubierto de pequeños bultos. Al principio, Luke pensó que era un problema físico debido a trabajar horas extras todos los días, y se preparó para ir al hospital después de trabajar. Sin embargo, durante una reunión, ocurrió algo extraño nuevamente. En realidad, vio cómo la pintura en la pared comenzó a retorcerse, pero cuando Luke miró de nuevo con más atención, el mural regresó a su estado original. Los encuentros sucesivos hicieron que Luke estuviera un poco aturdido. Pensando que estaba demasiado cansado, fue al baño para lavarse la cara y calmarse, pero cuando miró hacia arriba nuevamente, ocurrió una escena bizarra una vez más. Al ver alucinaciones apareciendo constantemente, Luke sintió que no podía retrasarlo más. Salió apresuradamente de la empresa, queriendo ir al hospital para un chequeo, pero en el camino al hospital sintió algo retorciéndose en su estómago. Levantó su camisa solo para descubrir algunas protuberancias en su barriga. La escena bizarra dejó a Luke completamente atónito. Recordó la advertencia de Liz. Realmente había un problema con la empresa. Encontró a Elise queriendo saber qué estaba pasando. Reveló las heridas en su brazo. No se atrevió a ir al hospital, temiendo que lo descubrieran con alguna enfermedad infecciosa. Sin embargo, al ver que Luke también tenía bultos, Elise le dijo que no se preocupara. Le dijo a Luke que esto no era una enfermedad infecciosa, sino una reacción a la adicción. Resultó que después de discutir con Luke en el bar ese día, Elise sintió que algo andaba mal
y tomó una muestra de la bebida kombucha para hacerle pruebas. A través del análisis, Elise encontró un tipo de hongo en la bebida. Este hongo tenía la capacidad de inducir excitación, permitiendo a los usuarios refrescar su mente y concentrarse, pero si se consumía a largo plazo, causaría adicción y en casos severos, incluso alucinaciones. El as especuló que Luke estaba experimentando adicción y mientras dejara de beber kombucha, estas condiciones mejorarían. Al enterarse de que la bebida kombucha de la empresa tenía tales efectos, Luke se quedó atónito. No era de extrañar que no se sintieran cansados trabajando todos los días, esta era la razón. Habiendo descubierto todo, Luke decidió renunciar. Sin embargo, después de solo 2 horas sin beber kombucha, Luke se sintió terriblemente mal. Al ver que Luke estaba sufriendo, Elise solo pudo encontrar a Tammy. Tammy trajo un poco de ajo para Luke. Le dijo que el ajo podría ayudar a aliviar sus antojos, pero en cuanto olfateó el ajo, Luke sintió que su estómago se revolvía y no pudo evitar vomitar. Al mirar los gusanos en el suelo, Luke quedó completamente atónito. Sin embargo, desde la perspectiva de Elise y los demás, solo había un charco de saliva en el suelo y no había gusanos en absoluto. Tammy le dijo a Elise que la condición de Rachel antes era incluso más grave que la de Luke. Dijo que vio un monstruo y que ese monstruo la estaba llamando. Al escuchar las palabras de Tammy, Luke también dijo que vio un monstruo y que ese monstruo se llamaba Madre y también le había emitido una convocatoria. Al escuchar la descripción de Luke, Elise pensó en una posibilidad. Al oír las palabras de Elise, Luke recordó el frasco de líquido amarillo en la entrada de la empresa. ¿Podría el SCOBY que Elise mencionó ser esa cosa? Al enterarse de que el SCOBY estaba en la empresa, Elise decidió destruirlo. Preocupadas de que Luke pudiera hacerse daño, incluso lo ataron con sábanas. Sin embargo, Elise no sabía que poco después de que ella y Tammy salieran de la casa, Kelsey apareció en el hogar. Al ver a Luke en la cama, Kelsey desabotonó su ropa, se preparó una nueva taza de bebida en el acto y la llevó al lado de Luke. Al oler el kombucha, Luke la bebió de manera incontrolable. Mientras tanto, Elise y Tammy también llegaron a la empresa. Por si acaso, Tammy llevó ajo. Al mirar el tarro de vidrio en la entrada, Elise sacó veneno de su mochila, preparándose para derramarlo en el tarro de vidrio. Sin embargo, justo cuando el veneno tocó el tarro de vidrio, gritos provenientes del interior se escucharon. Al ver que la cosa en el tarro de vidrio cobraba vida, Elise y Tammy quedaron atónitas. Solo querían perseguirla, pero se dieron la vuelta y vieron a Andy apareciendo a un lado. Resultó que el SCOBY estaba conectado a las otras personas infectadas. Cuando el SCOBY fue atacado, Andy también sintió el dolor. Al darse cuenta de que alguien había irrumpido en la empresa, llamó de inmediato a seguridad. Tammy le dijo a Elise que persiguiera al SCOBY, mientras ella se quedaba atrás para detener a Andy. Sacó una cruz de su mochila, deseando que Dios la protegiera, pero Andy no estaba poseído por un demonio, sino infectado por un hongo, así que Dios tampoco podía ayudar. Tammy fue noqueada por Andy. Mientras tanto, Elise persiguió al SCOBY hasta la sala de conferencias de la empresa, pero después de buscar en cada rincón, no pudo encontrarlo. Justo cuando Elise se preguntaba, notó que la pared junto a ella emitía una luz roja. Quiso levantar el mural, pero Andy apareció detrás de ella. Andy también la derribó al suelo. Cuando Elise abrió los ojos nuevamente, se dio cuenta de que la habían llevado a una pequeña habitación roja, y dentro de la habitación había un aterrador monstruo. Justo entonces vio a Luke también aparecer en la habitación, caminando hacia el monstruo con los ojos nublados. Y justo cuando Luke se acercó, otra persona también salió del cuerpo del monstruo. Esta persona no era otra que un segundo Luke. Luke, habiendo perdido todo sentido de sí mismo, se acercó a la criatura y fue arrastrado por sus tentáculos, mientras que Luke, duplicado, se convertía en el nuevo Luke, tomando su identidad. Resultó que la empresa no estaba utilizando la bebida kombucha para controlar a los empleados en absoluto, sino para reemplazar a los humanos. Andy, Kelsey y los demás ya habían sido reemplazados. Posteriormente, Kelsey y Andy salieron de la pequeña habitación con el clon. Al ver a Luke siendo consumido gradualmente por la criatura, Elise entró en pánico por completo. Gritó fuertemente queriendo que Luke despertara, pero no importaba cuántas veces llamara, Luke no respondía. Justo cuando Luke estaba a punto de ser completamente tragado, Elise vio el ajo en el suelo, le dio una patada al ajo hacia el lado del monstruo. El monstruo no se dio cuenta y arrastró el ajo con sus tentáculos. En el instante en que tocó el ajo, dejó escapar un grito doloroso. El Luke, perdido, finalmente despertó también. Rompió las ataduras y escapó de la pequeña habitación con Elise. Al descubrir que Elise había escapado, Kelsey se apresuró a llevar a la gente a buscar por todas partes en la empresa. Para cubrir a Elise, Luke atrajo a los clones a otra parte, pero justo cuando Elise llegó a la puerta, fue bloqueada por Andy. En ese momento, vio el ajo en el suelo. Al ver que el ajo era tan útil, Elise decidió matar completamente al monstruo. Regresó a la pequeña habitación con el ajo, pero tan pronto como entró en la habitación, Kelsey la atacó por detrás y se enzarzaron en una pelea. La Kelsey modificada era claramente más fuerte.
y Elise no fue rival alguna. En medio de la confusión, Elise levantó la pierna de Kelsey. Inesperadamente, Kelsey golpeó la barandilla y se desmayó. Deshaciéndose de Kelsey, Elise arrojó todo el ajo junto al monstruo. El monstruo, al tocar el ajo, dejó escapar aullidos de dolor y eventualmente fue envenenado hasta la muerte por el ajo. Al mismo tiempo que el monstruo moría, los otros clones también perdieron sus vidas. Elise originalmente pensó que matar al monstruo terminaría con todo, pero no sabían que poco después de que se fueran, un grupo de personas tomó el control de la empresa, cambiaron la información de la empresa y todo el empaquetado de las bebidas, y las bebidas recondicionadas aparecieron nuevamente en el mercado. Claramente la historia de kombucha apenas había comenzado.